de Rosario, que forma parte del Movimiento Nacional PYME. Bueno, y siempre se van profundizando las cuestiones que tienen que ver con la economía, ¿no? Habrá sabido, sí, seguramente sabía Milei que iba a tener que trabajar y mucho para encontrar el rumbo, sobre todo cuando se equivocan los primeros pasos. Si vos no te entendés con los chicos, seguramente te va a costar con los grandes, porque con los grandes vas a arreglar rápido, porque en este toma y daca siempre se dan cosas así, ¿no? El pez grande se come al chico y así sucesivamente. Buen día, Eduardo Maradona, ¿cómo va? Buen día, Castro, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, acá un día nublado, Ajá. con posibilidad de grandes tormentas, acá en la zona de la provincia de Santa Fe, así que, bueno, vamos a tener un fin de semana lluvioso seguramente y con poco sol, Claro, bueno. Bueno, pero sí. ¿Por qué? el campo feliz, digo, porque llueve permanentemente, Ajá. Y eso así sí, sí, que eso es una muy buena noticia siempre, ¿no? y se hablan de récord de cosechas. Y he estado hablando con gente del campo que está tentada a sembrar eh, más que en otras oportunidades, Ah, mira. porque se le han dado las posibilidades climáticas en este año. Entonces, bueno, mejor para el país, para que pueda juntar divisas que mucha falta nos hacen. Claro, pero le dijo usted que las retenciones pueden aumentar, ¿no? Y bueno, después hay que cubrir las cajas, los déficits Claro, del, del Estado. sí, sí, claro. Bueno, Eduardo, ¿cómo está viendo el país? ¿Cómo está viendo después de estas elecciones que le tocó, como se sabía, perder al oficialismo? Las situaciones en el Congreso de la Nación, la marcha atrás en los vetos. Creo que se va produciendo algo no deseado yo creo que fundamentalmente por el oficialismo, ¿no? Sí, yo creo que el presidente Milei, digamos, si bien le gusta la economía, pero no le gusta la política. Y un país sin política, como es Argentina, presidencialista generalmente, eh, necesita de mucha política. Y creo que la gente que lo rodea tampoco tiene una gran experiencia en lo que se dice cintura política. Entonces, seguramente en algún momento los legisladores le iban a hacer una devolución de todas las agresiones que él ha tenido a través de estos casi 2 años de gobierno. Y bueno, estas son las consecuencias, independientemente que siempre hay un sector que quiere que le vaya mal a todo el mundo, que dicen que trabajan para la gente, pero la realidad es que están adentro del Congreso hace años y no sacan una ley para mejorar primero la producción de Argentina, que es la base fundamental de un país. Hablar de producción y generación de empleo es fundamental. Después podemos hablar de salud, educación y justicia, pero un país que no produce es muy difícil que pueda cubrir el resto de las demandas que tienen los ciudadanos argentinos. Entonces, yo creo que el presidente debería bajar en sus formas, ¿no es cierto? Porque ya ganó, ya creo que está, bajar los decibeles en cuanto a cómo se expresa con el resto de todos los sectores, ¿no? Y Claro. por otro lado, empezar a rodearse de gente, a elegir no solamente levantamanos, sino que empiece a aplicar la meritocracia que tanto le hace falta a Argentina y no los militantes. Por eso tiene que ver mucho lo que le pasó con el armado de las listas. ¿Qué es lo que va a pasar en Santa Fe? Acá en Santa Fe el armado de las listas lo hicieron pura y exclusivamente con militantes, chicos muy jóvenes, sin experiencia de nada, porque nunca han pasado por actividad privada y tampoco han terminado sus carreras, digamos, universitarias. Eh, y bueno, y entonces el mensaje de la libertad avanza hoy en Argentina es tener gente, levanta manos, que no pidan nada a cambio, que no opinen nada. Entonces es muy difícil gobernar así, donde vos tenés un país convulsionado de hace varias décadas y que tiene muchísimo poder acá en la política,
las trampas de la política, porque son trampas, porque nadie piensa en un proyecto ciudadano, en un proyecto de mejora. Acá cada uno piensa en su bolsillo. Y está demostrado que nuestros legisladores son tremendamente paupérrimos, casi en un 95%, son vergonzosos, discuten temas superficiales y no discuten los temas de profundidad que tiene el país, que es la producción. Y no lo hacen porque no saben. Imagínense que una persona, o la mayoría de los legisladores que no han pasado por la actividad privada, es muy difícil que entiendan cuál es la problemática que tienen, porque ellos tienen su vida solucionados, la de ella y de su familia. No, pero después estamos nosotros, que tampoco tomamos conciencia que somos los generadores de empleo, los generadores de riqueza, los generadores de valores para el país, y que somos los que mantenemos el Estado nacional, provincial y municipal, y desde ese punto de vista no nos ponemos de acuerdo nosotros mismos para poder tener una agenda de producción propia y no que nos impongan los gobiernos cuando no saben de producción, porque es lo que dije anteriormente, porque nunca han tenido la necesidad de sufrir, de pagar un 931, de correr al banco. Como decía un amigo mío, yo fui campeón de motocross. Y yo digo, no sabía que corría. No, dice, corría al banco a cubrir los cheques. Y bueno, entonces, esto es lo que está pasando hoy por hoy en Argentina, y si no tenemos un cambio brusco y rápido, espero que no nos choquemos contra la pared, porque la verdad que de esto ya estamos cansados, Castro. Claro, y se van dando cosas, Eduardo. El propio gobernador de Santa Fe, junto a otros gobernadores de provincia, también han tomado una posición y han tenido un protagonismo importante el resto de los gobernadores en las últimas sesiones en el Congreso de la Nación. O sea, se van dando cosas que no sé si entenderá la gente o los que tienen que entender cómo se aprende cosas para hacer bien la política, porque lo dice bien Maradona. Yo le digo a los que no tienen cintura política, le digo cintura de pollo. Es decir, no hay chance que ese tipo de cintura resuelva o sea compatible con el diálogo, con hacer entender cuáles son los pros y los contras, mirar bien qué se está haciendo de cara al futuro. Son todas, digamos, tareas en las que si no se dan esos principios, es muy difícil encontrar el camino, ¿no? Porque todo el mundo está pensando en que acá lo que no quiere es solucionar los problemas. Entonces, si esas son las condiciones, bueno, estamos en el horno. Sí, tampoco veo que haya, independientemente de esta unión de gobernadores, tampoco veo que los gobernadores tengan mucho interés en mejorar las cuestiones, porque seguimos pagando más impuestos que antes, porque vos tenés impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y con respecto a impuestos provinciales y municipales, han seguido aumentando en forma indiscriminada. No veo que tengan voluntad. Evidentemente, el tema de la coparticipación, que tanto se quejan todos los gobernadores para hacer obras públicas, no le afecta demasiado, porque las obras públicas no se hicieron hace décadas. O sea, no es una consecuencia de ahora que las rutas se rompieron ayer. Las rutas vienen rotas de hace décadas, y toda la coparticipación que le han pasado a todos los gobiernos provinciales tienen tres destinos: un 30% para obras públicas, el otro 30% para hacer política y el otro 30% se lo roban. Entonces, las consecuencias del estado de las rutas de la Argentina tienen que ver con justamente cómo manejan a discreción los gobernadores el dinero de la coparticipación, que es el dinero del aporte de todos los productores de la Argentina, y que ellos la gastan en forma indiscriminada como quieren, y por eso siguen haciendo política y por eso siguen estando décadas y décadas adentro de los gobiernos las mismas personas. Y bueno, mientras que no haya, como se hizo ahora, en la nueva Constitución, una ley de recambio de la política, que tienen que estar dos periodos más 2 periodos, ¿no es cierto?, por elección, y después tienen que descansar, ¿no es cierto?, un periodo, y si quieren volver a la política, y no inquistarse como están ahora. De cualquier manera, me hubiese gustado que lo hagan a partir de ahora y no a partir
hasta dentro de 10 años pueden seguir estando los mismos. Entonces, bueno, se acomodan todo para ello, Castro. Esto es difícil, es muy difícil, y la gente tiene que empezar a participar más, a involucrarse en política, porque el poder real de la Argentina, si bien debería estar en la producción, pero los empresarios no toman conciencia de que son los que mantienen el Estado. Entonces, las leyes salen, ¿no es cierto?, por la legislatura, y tenemos lamentablemente legisladores que jamás en la vida van a pensar en mejorarle la vida a los ciudadanos, al contrario. Digamos, todo lo que hacen es para ello y no discuten nada porque tampoco saben. Entonces, está demostrado que estamos peleando hace más de 4 décadas por una modernización laboral impositiva y seguimos dando vuelta. Por lo menos ahora se habla y hay proyectos presentados que lo rechazan. Entonces le demuestran la poca voluntad que tienen en mejorar un país. Claro, estaba pensando, Maradona, que básicamente me gustaría que repita cuál es la modificación que ha hecho la Constitución de Santa Fe para la continuidad en los cargos políticos. Bueno, en realidad se le ha ponido límite a los cargos desde el gobernador abajo, ¿no es cierto?, diputados provinciales, diputados, senadores provinciales, intendentes, jefes de comunas, concejales, que tienen que cumplir un periodo y después tienen que descansar. O sea, no pueden ser reelectos. Sí. Entonces creo que a partir de ahí va a ser la verdadera renovación de la política, siempre y cuando no hayan dejado alguna trampa que hace de que sigan. Porque, digamos, yo no creo que se hayan hecho las cosas tan bien como uno se imagina. Uno ya no es ingenuo en estas cosas. Deben haber dejado alguna ventanita abierta para entrar por la ventana. Eso esa es la costumbre de la viveza criolla. Eduardo, eso es a partir de la próxima elección, eso es lo que a lo mejor ni siquiera está establecido. Debería ser así. Lo que pasa que le encontraron toda una vuelta que no, porque ahora tienen reelección, que renuevan, que no renuevan. Entonces, por ejemplo, el gobernador va a cumplir con este mandato, tiene un mandato más, y después a partir del próximo mandato, o sea, el gobernador puede estar ahora tranquilamente 8 años, y no terminando su mandato y irse a descansar. ¿Qué es lo que debería hacer? El problema es que gran parte de la política o de los políticos, si salen de su lugar, digamos, de privilegio, no tienen a dónde ir. ¿Quién los va a tomar? ¿Usted se cree que el mercado laboral le va a pagar un sueldo a un legislador de lo que gana, con la incapacidad que tienen para ser productivos? Entonces es muy difícil que, digamos, que estas personas no intenten seguir estando eternamente en el gobierno, se desesperan. Yo conozco varios legisladores nacionales que tienen que renovar ahora y están desesperados porque ¿quién lo va a tomar? ¿A dónde van a ir? Más allá de toda la plata que hicieron. Entonces, si se ponen un negocio, se funden. Usted habrá escuchado varios legisladores que dicen, no, yo soy empresario. No me diga, ¿a partir de cuándo? No, porque compran partes de alguna empresa para figurar que están dentro de la actividad privada y no tienen ni idea. Como tienen dinero disponible, entonces se asocian con una parte de alguna empresa para justificar que son empresarios que vienen de la actividad privada. Eso lo hacen no antes de la política, después de la política. Qué preocupación que debe ser eso, porque está bien, tienen el poder del voto, ya tienen resuelto qué van a hacer, pero en Santa Fe, como en Mendoza, las elecciones no son por un mandato nada más, ¿venían siendo o no? Y son diferentes periodos, pero acá sí, el gobernador, digamos, tenía un mandato y nada más. Bueno, ahora con esta reforma de la Constitución, digamos, ahora puede ser reelecto. Entonces, si es reelecto, es lo que digo, va a estar 8 años. Y después recién, pero es lo que yo digo, lamentablemente se acomodan, o sea, en una reforma de la Constitución tendría que haber participado el ciudadano de a pie para evitar este tipo de cosas, porque imagínense,
Si usted tiene que hacer una ley de radiodifusión, ¿para quién se va a hacer? Para usted. No se la va a hacer en contra, se la va a hacer a favor, por una cuestión lógica. Salvo yo, cuando asumí la presidencia de Federación Gremial de Comercio e Industria, lo primero que hice es reformar el estatuto y que un presidente puede estar 2 años con una posibilidad a 2 años más si te eligen y después tiene que ir a la cola, sí o sí, no puede participar en un cargo importante. Entonces, ¿qué es lo que me decían a mí? Pero vos, todos los otros presidentes que estuvieron acá, estuvieron 10, 15, 20 años, 30 años, y vos con un periodo de 4 y después no podés participar nada. Y bueno, pero es que así tiene que ser. Si vos querés que una institución crezca, tenés que tener un recambio permanente, porque si no te aburguesás, digamos, con tus formas, tu criterio, y bueno, y empezás lamentablemente a hundir el barco, sin querer. Claro. Ahora, Maradona, ¿cómo está la federación, su entidad, desde que usted empezó? ¿Están trabajando, están capacitando a mucha gente? Yo creo que es importante esa tarea suya, que es específica y tiene que ser eficaz. Por eso la exigencia de estar poco tiempo, o a máximo 2 periodos, de 2 años, y dejar paso a otro que venga con más ganas que usted, a lo mejor. Exactamente, con más ganas y más capacidad, porque seguramente siempre hay alguien que es más capaz que uno, entonces es importante, justamente, y aparte que sea reelecto, que sea electo, digo, por el resto de en este caso, de los empresarios, ¿cierto? Claro. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con el MONAPI, con el Movimiento Nacional PYME, justamente en Federación Gremial de Comercio e Industria, donde tenemos varios expositores. Una de las exposiciones lo hizo una economista con una diputada nacional que no renueva mandato, que participó justamente de la reforma de la Constitución y de la nueva Carta Orgánica del municipio, donde le dan la autonomía, que es una vergüenza también, a la municipalidad, donde sacan un artículo, que es el artículo 5, que las tasas, digamos, que como se entiende que tienen que tener una contraprestación, la pueden aumentar libremente y pasa a ser un impuesto. Eso es tremendo, porque depende del intendente que tengamos y la necesidad que tenga y cómo va a crecer el municipio, va a tener más gasto y lo vamos a tener que pagar los ciudadanos. Entonces, estas son las cosas, digamos, que están pensadas para la política, para seguir haciendo política eternamente, porque si vos tenés 2 dedos de frente, pues si no, esto no voy a embarcar a los ciudadanos a semejante barbaridad, porque tal vez yo no voy a aumentar los impuestos, pero mañana viene Juan de los Palotes, elegido por el pueblo, y te hace un desastre, un desastre. Pero eso es lo que yo digo, no hay conciencia en estas cosas. Bueno, eso por un lado. Después puso un abogado que lo habíamos invitado porque la provincia estaba fogoneando que tomen monotributistas. Yo le pregunté en su momento en una reunión si la justicia santafesina avalaba los monotributistas. Me dijeron que sí, y ayer salió un fallo que salió por todos lados, donde un monotributista le hace un juicio a su empleador y le termina cobrando de 8 años 16 sueldos. Entonces, justamente llamamos a este abogado laboralista para que explique cuáles son los riesgos del monotributista y en qué caso se lo pueden tomar y en qué caso no. Pero fíjese que la provincia estaba fogoneando algo que era incorrecto. Y después, por otro lado, tenemos un economista financista donde nos hizo un gráfico de la situación de Argentina hoy y dan todos los números en rojo, fue una gran preocupación. Estaba con nosotros la mamá de la vicepresidenta de la Nación, que nos acompañó en esta reunión puntualmente también, muy preocupada con la situación del país y con su propia empresa. Entonces, bueno, charlamos bastante con el Movimiento Nacional PYME de cuáles son las estrategias a seguir. Lamentablemente, gran parte de todos los proyectos que se presentaron a las comisiones, a las diferentes comisiones de la legislatura nacional, están todas paradas. Prácticamente no traccionó ni una, únicamente la de los juicios laborales, que pasó 2 comisiones. Pero es tan lento todo, por eso digo que el ritmo de las necesidades de la Argentina
no tiene nada que ver con el pensamiento de los legisladores argentinos. Y eso tiene que ver con la mediocridad que tienen, porque no tienen conciencia del lugar que ocupan, que son elegidos por el pueblo y que deberían devolver y responder al pueblo justamente con leyes que sean acorde a un crecimiento de la vida de los ciudadanos. Claro. Y bueno, habrá que ver cómo se va consolidando eso, porque la verdad que es muy interesante que ustedes estén atentos en un momento clave también en Monapi, porque al parecer no somos los tiempos. ¿Y qué piensa del dólar usted? Bueno, el dólar es un tema histórico, ¿no? ¿Cuál es el valor del dólar? Yo siempre digo que es muy difícil saber cuál es el valor real en una economía inestable y sin proyección, en una economía o un país donde no tiene política de Estado ni seguridad jurídica. ¿Cuál es el precio? Hemos tenido de un día para el otro un dólar 1 a 1 con el peso. Entonces, esas son las referencias que uno puede decir, ¿cuál es el precio real del dólar en un país donde tiene una inestabilidad permanente, emocional, política y económica? Entonces, es muy difícil. Un país que no produce, que tenemos deudas enormes y seguimos pidiendo plata para pagar las deudas y no pensamos en un plan productivo. Porque a mí me gustaría tener la deuda que tiene Brasil, por ejemplo, pero con un motor en marcha, no con un motor apagado. Porque vos sabés que vas a seguir traccionando y generando las divisas que necesitas a través de créditos internos, internacionales. Bueno, y por otro lado, digamos, la cantidad de empresas que un país que motiva, y no solamente Brasil, hay un montón de países donde, por ejemplo, en Argentina tenemos el 2% del PBI para financiar a las pymes. En el resto del mundo tenemos 73-75%. Entonces, claro, son potencias. Las pymes traccionan, generan. En Argentina esto está cada vez peor. Cada persona que se te va de la empresa no la reponés. Entonces esto es grave. Claro. Eduardo, un placer siempre conversar contigo. Nos encontramos en una semana. Gracias. Castro, 1.000.000 de gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros el empresario Eduardo Maradona, bueno, dando su punto de vista, su análisis sobre lo que pasa en el país, pero sobre todo estas cuestiones políticas que en Santa Fe parece que sigue siendo